Problema número 2 de sistemas de ecuaciones lineales, en este caso de 2 por 2. Nos dice, los 3 décimos de la suma de dos números exceden en 6 a 39. Notamos que hasta ahí, hasta el 39, tenemos los datos para formar nuestra primera ecuación. Y los 5 sextos de su diferencia son 1 menos que 26. Hasta ahí los datos para la segunda. La orden simple, hallar los números. A ver, vamos a ir subrayando en la primera, para formar la primera ecuación, la primera parte del enunciado del problema, las palabras que nos van a permitir transcribir del lenguaje común, que es este, al lenguaje algebraico. Por ejemplo, la palabra suma, que ya habíamos visto que significa o hace referencia al signo más, a la operación de la adición. Una frase que encontramos acá, dos números. Cuando en el problema existiese la frase un número, inmediatamente nosotros hacemos referencia a la letra X, que es la más usada en este tipo de ejercicios. Y si en el mismo enunciado nos va diciendo otro número, entonces como ya he usado X, tendría que usar Y. En este caso directamente nos dicen dos números, entonces vamos a usar X, Y. No hay inconveniente entonces en esta parte. Dos números hacen referencia a X, Y. Esta palabrita, exceden. Haremos un paréntesis en la palabra exceden o exceden o exceder. Esta palabrita se la puede representar en el lenguaje algebraico de dos maneras, tanto como adición y sustracción, dependiendo cómo ustedes vayan entendiendo el problema y cómo ustedes vayan a equilibrar la ecuación, porque ese es el fin de una ecuación, que los miembros de ambos lados de la ecuación sean equitativos, que no haya uno, digamos, más pesado que el otro, que desequilibre la ecuación. Así entonces, por ejemplo, en un lenguaje común, vámonos a algo básico como son los números naturales, puedo decir que el 5 excede, en 1 al 4. Es decir, fíjense, el 5 le gana al 4 por una unidad. Entonces, otra forma de decirla es que el 5 excede al 4 por 1. Esto también puede ser expresado de esta otra manera, que el 5 excede al 1 en 4. Es decir, que el 5 le gana al 1 por 4 unidades. También puedo expresar esto, o lo mismo, pero de otra forma, que el 5 excede al 4 en 1. Si se dan cuenta, como decía previamente, esta palabra puede ser expresada en el lenguaje algebraico o en el lenguaje aritmético inclusive, de dos maneras, tanto en adición como en sustracción. Depende cómo, inclusive para ustedes, llegue a ser más cómoda la forma en que vayan a plantear la ecuación. Ya en el problema lo vamos a ver. Exceden, entonces, excede quiere decir que le gana en algo. En este caso, como estamos hablando de números, le gana por ciertas unidades. Entonces, los 3 décimos de la suma de dos números exceden en 6, le gana en 6 a 39. Vámonos a ver a formar nuestra ecuacioncita. Nuestras ecuaciones, perdón. La primera, los 3 décimos. Entonces, para eso no hay inconveniente porque 3 décimos, todos conocemos lo que son los números fraccionarios, los 3 décimos. Acá me he olvidado esta partecita, sumamente importante, la palabra de. La palabra de para nosotros en este tipo de problemitas va a hacer referencia siempre a la operación de multiplicar. Siempre. En todo momento que ustedes vean esta palabra de y estén en este tipo de problemas, automáticamente
ya hacen referencia a la multiplicación. Entonces, ¿cómo puedo representar la multiplicación? Sabemos por el signo de un puntito, por el signo X o por agrupar un número con un signo de agrupación. Por ejemplo, en vez de poner un por acá, también podría poner un paréntesis y demás. Ahora, notamos lo siguiente, que nos dice de la suma de dos números. Ahora, si me habla de la suma de estos dos números, quiere decir esto. 3/10, la palabra de encerrada acá, la estoy representando algebraicamente como un puntito. La suma, acá está el signo más, de dos números hasta acá, de x más y. Fíjense que así tal y como está la ecuación, algebraicamente la vamos a leer. Dice 3/10 de x, 3/10 por x más y. No dice aún la suma de estos dos números. Por lo tanto, el uso importantísimo de los paréntesis va a hacer que este sistema esté correctamente escrito y posteriormente correctamente resuelto. El uso de los paréntesis, ¿a qué se debe? Está agrupando una operación de dos números x más y, es por eso que se coloca antes de poder indicar, perdón, se coloca los paréntesis porque está representando una operación que posteriormente, que es una suma y que posteriormente se debe multiplicar por 3/10. Listo. Hasta ahí. Exceden en 6 a 39. Ya, acá ponemos mucha atención. Cuando me está hablando de excede, dijimos que le ganen algo. Entonces, este numerito, esto es lo que estoy señalando. Obviamente es un número que va a formar un número. Si yo reemplazo el valor al azar x, digamos 3, y vale 8, sumamos, multiplicamos por 3/10, se forma un número real. Puede ser fraccionario o puede ser entero, no importa, pero es un número real. Dice que excede en 6 a 39, que ese número le gana a 39 en 6. Entonces, fíjense cómo voy a trabajar esta parte. Voy a decir que, a ver, hay un puntito. Toda ecuación tiene que ser equilibrada, como había mencionado anteriormente. Como lo que está señalado acá en verde, fíjense que siempre se presenta una igualdad. Es decir, el 5 menos 1 es 4, el 5 menos 4 es 1 y el 5 es igual a 4 más 1. Fíjense que no se altere nada, estamos hablando de lo mismo pero con distintas operaciones. Ahora, en este ejercicio o en esta ecuación decimos que este número, que ya había dicho antes, le gana, excede al 39 en 6 unidades. Entonces, como de por sí ya este número le está ganando en 6 unidades al 39, pues para que se equilibre la ecuación, debo restarle esas 6 unidades. O visto de otra manera, si no le resto esas 6 unidades a este, tendría que aumentarle al 39 esas 6 unidades para que esta otra sea igual a esta otra. Sean iguales los miembros. De la forma en que ustedes hagan, o sumar 36 a este lado, sumar 6 al 39, o restar 6 a esta otra expresión, la ecuación está escrita correctamente, porque nótese que este negativo 6 puede pasar a este otro lado como positivo 6, y este positivo 6 puede pasar a este otro lado como negativo 6. Entonces, no hay inconveniente en ese lado. Espero puedan comprender esta partecita. Hasta ahí entonces hemos logrado formar la primera ecuación. La nombramos ecuación número 1, que ha sido hasta acá, hasta esta parte. Desde donde he marcado acá, esta otra, todas estas palabras llegan a formar la segunda ecuación. Leemos. Y los 5/6 ya sabemos cómo se expresa. La palabra de significa multiplicación.
La palabra diferencia hace referencia al signo menos, a la diferencia, a la sustracción. La palabra son hace referencia al signo igual, 1 menos que 26. A ver, interpretemos el ejercicio. Empecemos. 5 sextos. La palabra D significa multiplicación. Su diferencia, como son dos, perdón, acá previo, su diferencia, ¿la diferencia de qué? De, obviamente, los dos números anteriormente mencionados. Entonces, como se están restando, como se está realizando una operación, deben estar expresados en paréntesis. De su diferencia son, ya podemos poner el signo igual, como habíamos mencionado, que son significa igual, 1 menos que 26. A ver, tengamos la idea ahí. Dice que 5 sextos de la diferencia de estos dos números va a ser una unidad menos que 26. Quiere decir que esto que estoy marcando, señalando acá, este numerito que se va a formar, dice que va a ser menor por una unidad al 26. En otras palabras, esta cantidad tendría que ser 25. Entonces, supongamos que ya deducimos que es 25. Para que esto sea igual al otro miembro, tiene que ser 26 menos 1. Miren que no siempre nos va a dar esa idea, pero volvemos a repetir. Nos dice lo siguiente. 5 sextos de su diferencia, es decir, 5 sextos por la diferencia de estos dos números, x menos y, son, he puesto el signo igual, 1 menos que 26, es decir, que esto es menor que el 26 en una unidad, es por eso que al 26 le quito esa unidad para que esto se mantenga en un equilibrio. De esa manera logramos tener nuestro sistemita. Ecuación número 2. Y ahí tenemos nuestro sistemita que lo empezamos a resolver para encontrar la solución. A ver, empezaremos. Recordamos que este 10 va a ir a multiplicar al 6 y del mismo modo va a ir a multiplicar al 39. Lo mismo ocurre al 6, que va a ir a multiplicar al 26 y al menos 1, pero también podríamos tomar la referencia directa de 6 por esta resta ya hecha, que sería 25. Eso no nos va a dificultar en nada el ejercicio. Empezaremos. Este 3, el que está acá arriba, se va a multiplicar con x y con y. Entonces sería, acá vamos a trabajar, tendríamos a 3x más 3y, signo menos, 10 multiplicado al 6 sería 60, igual a 10 multiplicado al 39 serían 390. Y de esa manera desaparece el denominador. La parte de abajo, este 5 multiplica x, 5x, 5 multiplica y, menos 5y. Habíamos dicho que el 6 multiplica al 26 y luego 6 multiplica al menos 1, pero nosotros lo podríamos hacer directo, ya que 26 menos 1 es 25, dijimos, y 25 por 6 hacen 150. Lo que podríamos hacer acá es ordenar. Si ordenara la fracción, o la ecuación, perdón, tendríamos 3x más 3y. El menos 60 va a pasar a sumar al 300. El menos 60 va a pasar al sumar al 390, teniendo igual a 450. Notamos que en la primera ecuación todos son múltiplos del 3. Entonces vamos a dividirlo entre 3 posteriormente. Obviamente si fuese necesario.
Y la segunda ecuación, 5x menos 5y igual a 150. Notamos que esta otra ecuación, la ecuación 2, también es múltiplo en común de un número que sería el 5, porque son 5 y este termina en 0, entonces podemos dividir entre 5. Notamos también que esa división nos va a facilitar totalmente el trabajo si decido realizarlo por reducción, y es el método que más fácil se acopla en este tipo de ejercicio. Vamos a dividir entre 3 ambas ecuaciones y tendríamos lo siguiente. Fíjense, acá va a quedar el 3, se va a ir con el 3, acá también el 3 se va a ir con el 3, nos va a quedar x más y. X más y igual a 450, vamos a dividir entre 3, es igual a 150. La siguiente ecuación, perdón, aquí me he rayado, no vamos a dividir entre 3, vamos a dividir entre 5, perdón, mil disculpas. No tiene sentido acá dividir entre 3, no nos va a salir algo exacto. Sí, entre 5, entonces de la misma manera nos queda 5. 5 se va con 5, queda x, queda menos y, igual a 150 dividido entre 5 hace igual a 30, igual a 30. Y ahí tenemos nuestro sistema, pero nótese que ya podemos aplicar el método de reducción. Se va la variable y me queda la suma en columna. 2x igual 150 más 30 hacen 180. El 2 va a ir a restar al 180, quedándonos 90. Entonces tendríamos el valor del primer número que estamos buscando. No obstante, tenemos que buscar el siguiente valor, así que vamos a reemplazar este valor, que es igual a x igual a 90, escojamos la ecuación número 1. En la ecuación número 1, 3x más 3y. Entonces ponemos 3 y en vez de poner x vamos a poner el 90. 3x más 3y. Inclusive hubiésemos reemplazado mucho mejor en estas ecuaciones de acá arriba, pero ya que estamos hacemos en la primera. Tendríamos 3 por 90 hacen 270 más 3y igual a 450. 3y. El 270 va a ir a restar al 450, quedándonos 180. 3 va a ir a dividir al 180, quedándonos 60. Ya, acá nos hemos complicado un poco pudiendo usar o esta, que estaban muchísimo más simplificadas, pero ya está hecho. Miren que ya tenemos los dos números que estábamos buscando, el 90 y el 60, que tendrían que verificar. Habíamos dicho en el anterior video que no en el sistema como tal formado de manera algebraica, sino en el enunciado. 3 décimos de la suma de dos números. A ver, vamos a verificar esto para que no quede dudas. Dice 3 décimos multiplicado por, aquí estamos leyendo el problema, multiplicado o de dos números, de la suma de dos números, es decir, 90 más 60, exceden en 6 a 39. A ver, dice que esto le gana en 6 al 39. Esto le debe ganar en 6 al 39. A ver, veamos esa idea. Tenemos 3 décimos
90 más 60 hacen 150. Acá se puede simplificar 0 con 0 y queda 3 por 15 que hacen 45. 45, acá no sería igual porque no estamos igualando, sino estamos diciendo que excede. Entonces acá diríamos que excede y de la misma manera 45 excede en 6 a 39. Correcto. Para la siguiente, 5 sextos de su diferencia. 5 sextos de su diferencia, es decir, 90 menos 60, son 1 menos que 26. ¿Cuánto es 1 menos que 26? 26 menos 1, es decir, 25. Entonces, acá nos quedaría 5 sextos por 90 menos 60 es 30, sextas 1, sextas 5, 5 por 5, 25, igual a 25. Entonces, también está ahí verificado. Y de esa manera, posteriormente en los próximos ejemplos o ejercicios lo van a poder verificar. Y logramos tener que los números son el 90 y el 60.